¿Qué me cuentan? Yo soy su queridísimo Tío Train. Sean bienvenidos a Master Duel. En nuestra última ocasión hemos hecho este evento de Duel Train basándose en la nostalgia. Jugamos con el deck Gatekeeper. Perdimos. El duelo se alargó bastante porque literalmente ya estaba ahí. Yo literalmente no tuve suerte y cuando saqué lo que viene siendo el de Crovalle, literalmente ya mi adversario me tenía literalmente en las últimas. O sea, y literalmente me ganó por un Snatch Steel. O sea, me ganó por literalmente el factor de, oh, tengo el Snatch Steel directamente después de haberte tirado un Heavy Sword. Hijo de su madre, literalmente. Ese es el tipo de cosas de suerte que suelen pasar a veces en Yugi. Pero anyway, vamos a lo que nos toca. Ahora nos toca obviamente el deck Horus. El último, con el deck que me estuve enfrentando antes era un deck Espíritu. Que literalmente, seré honesto, el muchacho tuvo mucha suerte. No el té, porque tenía literalmente puras cartas de invocarse especial. Porque si no, directamente era más sólido que yo pudiera ganar. De hecho, yo en ese duelo estaba súper. Literalmente no tenía casi más. Ni magia ni trampa. O sea, literalmente. Es una sorpresa que yo literalmente le di guerra a él. Teniendo en cuenta de que no tenía ni cartas mágicas ni trampa. Y are. Darme una mira. Ok, vamos a continuar. No, el respectivamente. Gente. Que ahora el deck que nos toca es utilizar es el de Horror. Y bueno, vamos a aclarar un poquito entre el tipo de deck que es el de Horus. Porque es un deck que, por así decirlo, llega a ser un cáncer con patas en el antiguo Yugi. El deck de Horus es un deck que, por así decirlo, como su nombre le indica, la característica de este deck es Horus, el dragón de alas, el dragón de flamas negras. Es un monstruo que respectivamente, cuando Horus destruye un monstruo por batalla, directamente evoluciona. O sea, Horus Level 4 evoluciona a su versión Level 6 y su versión Level 6 evoluciona a su versión Level 8. Sin embargo, el efecto de Horus de Level 8 hecho en el Yu-Gi-Oh antiguo era un efecto de que mientras estuviera en el campo no podías activar ninguna carta mágica o de trampa, sea tuya o tu adversario, directamente. Por si acaso, esta carta de My Body is the Shield la llegué a utilizar en uno de mis duelos anteriores. Lo que hace esta carta de My Body is a Shield es que cuando se activa una carta mágica, trampa o un efecto de monstruo que implica destrucción, pagas 1500 y negas la carta y la destruyes. Es una carta que se utilizaba mucho en el Yugi antiguo, pero es muy riesgosa, como pueden ver, porque son 1500 puntos de vida solo para evitar una carta de destrucción. Y me acaba de activar Mystical a esa misma carta que yo acabo de mencionar hace unos minutos. Lo cual implica que es un desperdicio innecesario. Porque ha gastado una carta para una carta que yo literalmente tiré literalmente como un cebo. Ahora juego a Horus mi campo. Por cierto, Horus de Llamas Negras tiene un segundo efecto que no mencioné, y es que dependiendo de la versión de Horus que tenga, tiene un efecto otro. Por ejemplo, el level 1 no puede ser cambiado de posición mientras esté boca arriba. Y el level 2, digo el level 6, que no puede ser afectado por magias. Y ahora el efecto del level 6 se activa y viene el level 8. El efecto del level 8 obviamente era que no puede ser invocado ni normal ni special. Tiene que ser invocado obviamente por el efecto del level 6. Y mientras esté en el boca arriba obviamente no puede activar carta mágica o trampa. En cualquiera de los dos fases, sea mía o del adversario.
el efecto era permanente y era un dolor de huevos esta carta. Lo que viene siendo esta, más la carta de Royal Decree, tenías un combo para bloquearle lo que viene siendo las magias y las trampas a tu adversario directamente. Y si tenías el Forus Servan, obviamente lo hacías técnicamente inmune a literalmente magias y trampas y algunas cartas que lo targetearan. Por suerte, yo tenía el Horus de llamas negras de ver cosas. Level 4 en la mano. Y ahora regresa nuevamente el level 6. Pero bueno, el problema de este es que ya tengo el monstruo de Horus de cosas de llamas negras en el cementerio, el level cosa, el level 8. O sea, como ya tengo el cementerio del level 8, no puedo volverlo a invocar porque solamente tenía uno este de. O sea, este solo tenía una versión de ese Horus directamente. Lo cual no es malo, pero a final de cuentas estamos hablando de que eso me deja vendido en cierto punto. Porque el de que tiene es el de fusiones. O sea, él tiene el de fusiones y yo literalmente tengo el handicap de que no tengo cartas. Para literalmente. No, estoy como en el LOL anterior, estoy literalmente sin magia. Por cierto, quiero aclarar que el efecto de My Body is a Shield es cuando son multi-target. O sea, si te activan múltiples cartas de destrucción. O sea, un monstruo que destruye varias cartas o cartas como Heavy Storm. O sea, si yo activara Heavy Storm y mira en el campo My Body is a Shield, puedo literalmente activarlo para protegerme. Mm, normal. Y ahora metamorfosis porque me salió precisamente esta carta. Esta turno. Y siendo honesto, no me sirve de nada tirar Argosa, Arkin Dragoon. Lo que me jodería sería si tuviera en la mano Monster Reborn. Otro rey del pantano. Pero ¿por qué tira el rey del pantano? O sea, no entendí qué estaba pensando al tirar el rey del pantano. Si sabe que el de que estoy usando es el de Horus. O sea, lo que son este y el DDD son muchos de tener monstruos de más de 1900 puntos de ataque. Que por cierto, hablando de este mismo término, este es algo que yo considero que es bastante bueno de los Rose Duel.
Y es que, por ejemplo, los Rust Duel no tienen tantas cartas como esta, que tienen 1900 o 2000 puntos de ataque sin sacrificio. O cartas como que tienen más de 2000 puntos de ataque, siendo de level 4. Y eso yo lo considero muy bien, porque a final de cuentas el juego está balanceado y no se siente como que es tan, por así decirlo, abusivo. Y por ejemplo, los métodos de invocaciones que tiene, por ejemplo, tenemos las fusiones, tenemos los. Encima de las fusiones tenemos a lo que viene siendo los maximum y los rituales. ¿Por qué no me saliste literalmente cuando él tenía la carta de. ¿Por qué no me saliste cuando él tenía el anillo de la destrucción? Me pudiste haber ayudado bastante. Anyway, regresando a lo que hablaba de los Rust Duel. Los Rust Duel originalmente en la primera temporada, lo que además de introducir las mecánicas del juego, introdujeron tanto los máximos como las fusiones directamente. Y ambas cartas son buenas en su respectivo ámbito. Los máximos son monstruos fuertes que podrían considerarse casi como la pieza que tiene tu mazo, pero tienen su defecto importante. O sea, muchos máximos son inmunes a trampas, pero son, por así decirlo, de papel contra magias. Y hay muchos máximos que son, por el contrario, son cosas, son para, por así decirlo, presumir de que tienes un monstruo super poderoso, pero son literalmente de papel cuando te tienes que enfrentar al efecto de un monstruo. Por otra parte, las fusiones, algo que me gusta de los Rust Duel que tienen de diferente del formato maestro es que, digamos que, por ejemplo, entro, aprovechando que ya, que ya utilicé el de fusión directamente, aquí tenemos varias fusiones, pero seguro van a notar algunas diferencias. Por ejemplo, esta de aquí que te pide lo que viene siendo el líder de los mil ojos y Relinquish. Relinquish por si acaso es una carta de ritual. Y el líder de mil ojos es un monstruo normal. En resumen, estás gastando una carta de ritual para literalmente fusionarla e invocar a esta carta. Tiene sus variantes respectivamente en versión Link y tiene otro tipo de cartas. Por así decirlo, una de las cartas, por así decirlo, que tenía Maximilian Pegasus, que llegó a hacerle un dolor de cabeza a Yugi, pero directamente estamos diciendo que es un monstruo que simplemente era de la primera temporada de Yugi y pasó sin pena ni gloria después de la saga de Pegasus. Aquí tenemos otra carta que coge en la misma situación, aunque se llama Dark Battle Terrible, que la condición de la carta son un poco extrañas. Por ejemplo, se tiene que invocar mediante fusión, utilizando los materiales correspondientes. Y cuando se utiliza directamente, cuando la adversaria activa una carta normal, la niegas pagando 1000 puntos de vida. Y si este fue un efecto de monstruo que fue destruido por el resultado de una batalla. O sea, esta carta, digamos que es una de esas cartas de fusión que no tiene mucho sentido porque te pide literalmente entre su propio requisito que requieras originalmente a tanto Possessive Dark Zone como Fronting Wiseman. O esta de aquí, por ejemplo, llamado el Cosa, el Phil Skull Dragon, que requiere al Lesser Dragon, al Dragón de las Cavernas y el Lesser Fin. Y su efecto es que negaba los efectos de monstruo, de efecto y de volteo. Y también negaba algunas ciertas trampas. Pero al final de cuentas es una carta que pasó también sin pena ni gloria. O esta, que es la fusión del Spirit Ripple y el Cosa, el Nightmare Horse.
O esta que no tenía efecto alguno, que se llama Crimson Sunburst. O este que es el Thunder Dragon. Este es obviamente el de Thunder Dragon que ya tiene su famita. Y el Meteor Dragon. O sea, en el formato de Rose Duel sí existen fusiones. Sea de los personajes principales o de otros tipos de cartas. Pero entonces el detalle que yo siento que es como muy XD es que aquí en el formato maestro había muchas cartas Yugi como extra que eran de rareza ultra rara, pero al final de cuentas o no tenían efecto o simplemente eran cartas que tú solamente llegaste a ver por lo menos mínimo uno o dos capítulos de el anime de Yu-Gi-Oh! Y después de eso más nunca volviste a saber de ella. Y eso es algo que se veía mucho en lo que viene siendo la Rose Duel. En el formato maestro. En el Rose Duel no tanto. O sea, en el Rose Duel, si bien el protagonista jugaba a la carta en un capítulo o dos, hay que entender que, por ejemplo, yo siento que, por ejemplo, en los Rose Duel todos los personajes tuvieron, por ejemplo, fusiones o cartas relacionadas a lo que viene siendo al formato del momento. O sea, habían cartas, por así decirlo, fusiones para todos los protagonistas, literalmente. O sea, Ruth tenía fusiones, Romy tenía fusiones, Gakuto tenía fusiones y Yuga tenía fusiones. O sea, a final de cuentas, el grupo de protagonistas tenía lo que viene siendo las cartas y la mecánica que se tenía en la temporada. Y los que no tenían literalmente la primera mecánica, que eran los máximos, tenían la segunda, que eran las fusiones. Lo cual se sentía algo balanceado. No al punto de decir que estaba tan roto, pero tampoco al punto de decir que era desfavorable. Que es el mensaje que yo quiero dejar en claro. Y por ejemplo, esta combinación que yo estaba mencionando de Horus tiene por un lado es perfecta porque depende con Royal Decree y el Horus de llamas negras en el campo, podrías tener literalmente un campo súper asqueroso. Pero el problema aquí es cuando tenés cartas como esta, Destrucción de Tribu, que es una carta que trivializa ese detalle de que tienes a Horus que te bloquean la que viene siendo las cartas mágica y trampa. Esta carta fue limitada por eso mismo, porque era absolutamente rota, que solamente descartabas una carta, declarabas a un tipo y enviabas todas las cartas del mismo tipo al cementerio, lo cual significaba que le quitabas la combinación perfecta que tenía el adversario para ganar un duelo directamente. Ya con esto tengo una victoria y una derrota. Derrota aquí, victoria aquí. Así que bueno, señores, podemos dejar este video por aquí. Me falta un último video que es para grabar, para dejar todo esto terminado. Y ya nos veremos en una próxima ocasión. Yo he sido su queridísimo Teodrain. Y chao, chao.